Nos quedamos en la pregunta, ¿un lápiz vale igual que un celular? Entonces tenemos que inquirir sobre qué cosa es el valor, qué hace que un lápiz valga una determinada cantidad y un celular valga otra, y si estas son iguales. Para eso tenemos que irnos a las características que Marx nos explica acerca de la mercancía, ¿no? La mercancía es, a final de cuentas, una cosa que es útil, ¿no? Sirve para satisfacer alguna necesidad de las personas. Y esa utilidad está manifestada por Marx como valor de uso. Pero esta cosa, ¿no?, que tiene una utilidad, ha sido hecha, ha sido producida para poder ser intercambiada con otra cosa que también es útil. Y en ese sentido surge el valor de cambio, ¿no es cierto? Entonces, el valor de uso está dado por la utilidad y el valor de cambio por la posibilidad de que una mercancía pueda ser intercambiada por otra. Todos recordamos que cuando estudiábamos primaria, nuestro profesor o profesora de matemáticas nos decía, no se puede sumar papas con camotes, ¿no? 3 papas más 5 camotes no dan 8, ¿qué daría? No se puede. Tienen que ser cosas iguales. De la misma manera, no se pueden intercambiar mercancías diferentes. Tienen que ser iguales. Pero nadie intercambiaría un vaso por otro vaso. ¿Para qué voy a querer un vaso si ya tengo uno? Nadie va a intercambiar 1 kilo de arroz por otro kilo de arroz. Entonces, ¿en qué son iguales? Son iguales en su valor de cambio. ¿Qué es ese valor de cambio? Es lo que Marx explora y en base a los avances de la economía política de su época, en realidad a la crítica a esos avances, Marx postula esta teoría acerca de qué viene a ser a final de cuentas el valor de cambio. Y el valor de cambio está dado por la cantidad de trabajo que se ha necesitado para la producción de una determinada mercancía. Entonces vayamos a un ejemplo sencillo. Marx utiliza el lienzo y la casaca incansablemente a lo largo de sus páginas, pero veamos otro ejemplo. Una torta, ¿no? Para producir una torta que tiene un valor de uso porque satisface el hambre, puede ser, o satisface la necesidad de tener un cumpleaños gozoso, ¿no? En fin, pero satisface una necesidad, tiene un valor de uso, ha implicado una cantidad de trabajo de parte del panadero que ha hecho la torta, ¿sí? Este trabajo que ha hecho el panadero se manifiesta en tiempo. Entonces le preguntamos al panadero, ¿cuánto tiempo te ha demorado hacer una torta? Y entonces imaginémonos que es 3 horas, ¿sí? Y entonces pensemos en otro producto, pensemos en un par de zapatos. Y entonces le preguntamos al zapatero, ¿cuánto te ha demorado hacer esos zapatos? ¿No? Y él dice 3 horas. Y entonces serían intercambiables la torta por los zapatos, porque ambas mercancías tienen dentro de sí 3 horas de trabajo. Ahora, ¿este trabajo es el mismo? El panadero puede hacer zapatos, el zapatero puede cocinar tortas. Probablemente no tenga los conocimientos específicos que se requiere para cada actividad. Entonces, este trabajo específico, este trabajo concreto de cocinar o de fabricar zapatos no es el que estamos considerando para darle valor a la mercancía, sino es simplemente el desgaste de la fuerza de trabajo, es decir, el uso de las capacidades que tienen los seres humanos de trabajar, ¿no? Todos los seres humanos tienen inteligencia, fuerza, nervio, etc., como Marx lo repite varias veces en su capítulo, y al utilizar eso es que trabajamos, y ese trabajo genera un producto, ¿no es cierto? Y ese producto
contiene ese trabajo, le llama la gelatina del trabajo, porque no es el trabajo del panadero ni es el trabajo del zapatero, es el trabajo en abstracto, es simplemente el desgaste de la fuerza de trabajo. Ahora, ¿es comparable el trabajo de un panadero con el trabajo de un zapatero o probablemente el trabajo de un ingeniero que diseña naves espaciales? ¿Es comparable? El simple desgaste de la fuerza de trabajo es a lo que estamos llamando trabajo simple, pero estos trabajos simples pueden complejizarse, pueden requerir de fuerzas de trabajo muy especializadas, perdón, muchas capacitaciones, usos de tecnologías no muy fáciles de manipular, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo podemos ir desmontando y al final llegamos a que el trabajo es el uso de nuestras neuronas, el uso de nuestra fuerza, el uso de nuestras habilidades, etcétera. Es decir, el desgaste de la fuerza de trabajo. Por tanto, como decíamos el ejemplo de tomar café en el video anterior, estamos desmenuzando las cosas a lo más simple. Y entonces, simplemente pensemos en el trabajo de esa forma, como el uso, como la aplicación de la fuerza de trabajo, que es algo que posee todo ser humano. Entonces, el trabajo ya materializado en la mercancía es lo que le da su valor de cambio, ¿sí? Y entonces esas mercancías podrían intercambiarse, pero ese valor de cambio, ese trabajo allí en la mercancía es el valor a secas, sin decir valor de cambio. Ese es lo que está aportando Marx. Marx está diciendo que hay un valor en la mercancía, que es el trabajo que se coloca, pero que en el capitalismo ese valor aparece solo como valor de cambio. O sea, ese valor solo aparece en cuanto hace posible que las mercancías se intercambien. Pero ahora vayamos al siguiente ejemplo. Si nuestro panadero era Juan y tenemos una panadera que es María y Juan hace la torta en 3 horas y María en 4, eso quiere decir que la torta de María vale más que la torta de Juan. Los tiempos no se miden individualmente, los tiempos son los tiempos promedio que se necesitan socialmente para producir una determinada mercancía. Es decir, probablemente el horno de Juan sea mucho más eficiente que el horno de María y por eso su torta se hace en menos tiempo. Pero si el horno que tiene Juan es el horno que usan habitualmente todos los panaderos, entonces el valor que se va a calcular para la torta es el de las 3 horas, no el de las 4 horas, porque ese es un horno que no forma parte de lo que usan en promedio todos los panaderos de una determinada sociedad. Entonces, eso respondería a la otra pregunta que me decían, ¿qué cosa es el valor simple promedio y por qué depende del país o de la época? Claro, si se desarrollan nuevas tecnologías respecto a hornos, eso va a variar el tiempo promedio en que se fabrica una torta e igualmente, ¿no? Una torta ahora, una torta de acá a 30 años seguramente van a demandar distintos tiempos y por eso es que varía de país en país, de época en época.